Buenas tardes, es un gusto poderlos saludar a cada uno de ustedes en este día. Antes de iniciar mi ponencia, me gustaría presentarme. Mi nombre es Dorgel Morelo, soy colombiano, vivo en la ciudad de Cartagena y estudio en el programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y pertenezco al semillero de investigación Desequilibrio Cognitivo. Hoy en esta hora voy a hablar acerca de un tema que es muy controversial en nuestro país, que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia. Y digo controversial porque algunos apoyan los acuerdos de paz realizados en La Habana y otros están en contra de estos acuerdos. Sin embargo, nosotros, los profesionales o los que estamos en la línea psicológica, estamos neutros en todo este asunto. Lo realmente importante para nosotros es poder servir de apoyo para aquellos que sufrieron los estragos de la guerra. Por eso es que esta ponencia la he titulado Reparación de víctimas y no repetición del conflicto armado y atención psicológica de las víctimas en Colombia. Y quiero iniciar hablando acerca de un poquito acerca del planteamiento del problema, que dice que nuestro planteamiento del problema hace alusión al proceso por el cual se dieron las garantías de las víctimas en este acuerdo. Como objetivo principal, las normas, medidas y mecanismos que se están dando en todo el proceso desde su inicio, el ámbito territorial en que se está desarrollando y el motivo por el cual estamos realizando este proyecto. La metodología que utilizamos fue descriptiva, puesto que por medio de estamos dando a conocer los referentes con el proceso de paz en Colombia y sus implicaciones en todo el territorio nacional, haciendo énfasis en las víctimas del conflicto armado, la atención de un apoyo de los profesionales de la psicología para establecer las garantías de las vidas de las personas que han padecido de esta situación, en el cual el país tiene vital participación. En todo este proceso investigativo, nosotros tuvimos unos resultados, y el primer resultado que tuvimos fue conocer la, las atenciones psicológicas de las víctimas del conflicto armado. El enfoque está orientado al restablecimiento de los derechos vulnerados y la reivindicación de la dignidad de los sujetos afectados por los hechos de victimización. La primera fase después del contacto que caracteriza las problemáticas detectadas después de este primer contacto con esas víctimas, se realizaron unas estrategias. Los que estamos en el área de la psicología hemos venido implementando ciertos puntos estratégicos para dicha problemática. Claro, porque si vemos el problema con estas víctimas, necesitamos buscar estrategias que nos garanticen de que estamos teniendo un buen camino para que ellas puedan salir de el conflicto psicológico que tienen. Entonces lo primero que hicimos fue ofrecer servicios gratuitos de psicólogos para las víctimas del conflicto armado que han sufrido violación y acoso sexual. 2. El derecho a la atención oportuna, digna de la salud mental integral para responder a las necesidades de las víctimas que han sufrido alguna clase de trastorno mental, trastorno de ansiedad,
trastornos de conducta, como la fobia social, la ago, agorafobia, entre otras anomalías como la dependencia de las sustancias psicoactivas. La ley de la salud mental responderá a las necesidades de promoción, prevención de trastornos mentales y la prestación de servicios. También la adecuación de los servicios en el marco de la obligación del plan obligatorio de salud, que es importantísimo. Y por último, el enfoque preferencial a niños, niñas y adolescentes por el acoso sexual escolar, el estigma y la discriminación, violación y la conducta suicida, dando un apoyo de tratamiento psicológico. Este punto es muy importante porque aquí en nuestro país, en Colombia, los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes son importantísimos y son prioritarios. Claro, porque un niño que ha sufrido todos los estragos de la guerra, ha sufrido violaciones o han sido desprendidos de ese vínculo afectivo de su familia, a largo plazo pueden tener problemas psicológicos. Entonces lo que se busca con estas estrategias, con el apoyo de los grupos psicosociales, es poder sacar al niño o a la niña o al adolescente eh, de, ese, de ese conflicto psicológico o de ese sentimiento reprimido que tiene. Otro resultado que tenemos fue la identificar las medidas de reparación del gobierno y la FARC para terminar el conflicto en Colombia. Dice, la reparación comprende 5 medidas. La primera, restitución. 2, indemnización. 3, rehabilitación. 4, satisfacción y garantía de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de victimización. Y ahora voy a desglosar cada una de ellas, comenzando con la primera, que es la restitución. Para las, para las víctimas de este conflicto armado en Colombia es volver a estar en las condiciones que estaban antes de los hechos que los volvieron victimizantes para este pacto. La devolución hasta donde se considere satisfactoria para cada víctima, empleo, vivienda digna y restitución de la tierra. Esto lo que busca el gobierno es restituir lo que la víctima perdió. Muchas de estas víctimas tuvieron sus tierras, sus ranchitos, como decimos acá en Colombia, tuvieron su parcela, tuvieron sus animales, tuvieron sus cultivos. Y a raíz de la guerra, que ellos tuvieron que ser desplazados a la fuerza, perdieron todo esto. Entonces lo que busca el gobierno es poder restituir. Lo que buscamos es que el gobierno restituya lo que ellos perdieron. Yo sé que las vidas humanas, eso es imposible de restituir, pero por lo menos el gobierno pueda entregarles a ellos lo que un día a ellos les perteneciera. 2, indemnización. Todo hecho causado económico o social a las víctimas es responsabilidad del gobierno y las partes involucradas que respondan por pérdidas debido al conflicto armado. La indemnización debe ser económica, satisfactoria de acuerdo a las pérdidas. 3, rehabilitación. Cada víctima o víctimas tiene la atención jurídico, médico, psicológico, social para su restablecimiento. Medidas de satisfacción por el dolor causado por el pueblo colombiano dentro de las medidas establecidas que buscan disminuir el daño causado, reparar su dignidad y proporcionar bienestar a cada una de ellas hasta su satisfacción. Esto es también importante, porque no solo es restituir cosas físicas, sino también en que su parte psicológica, su salud, que se han venido deteriorando por causa de lo acontecido, necesita ser
restituido, necesita ser rehabilitado. Necesita de que el psicólogo pueda tratar su enfermedad psicológica, su, 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 su opresión interna por todas las experiencias negativas que vivió. También la parte médica. Hay personas que debido a impactos emocionales, eso ha traído como consecuencia enfermedades físicas, como presión arterial, como azúcar alta, como entre otras enfermedades. Y es muy importante también eso. Y por último, garantías, de no repetición. El Estado implementa una serie de medidas con el fin de garantizar que no se repitan las violaciones a los derechos humanos, ni la infracción al derecho internacional humanitario que generaron las victimizaciones. En esta parte de garantías de no repetición comprendemos dos dimensiones: dimensión preventiva y dimensión reparadora. La primera, preventiva, surge de la obligación internacional que tienen los estados de prevenir las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y cobra vital importancia en procesos transicionales donde el riesgo persiste y no basta con reparar el daño, sino prevenir los futuros. Por ejemplo, los desminados y la prevención de reclutamiento. No solo es reparar el daño, sino prevenir los futuros. Hay que prevenir que no se vuelvan a vulnerar los derechos, que no se vuelva a repetir lo que ya al principio ocurrió. Eso es lo que busca la prevención. Y por último, la dimensión reparadora. Se refiere a acciones que corresponden a mitigar los daños infligidos a las víctimas en violación a sus derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, teniendo eco en acciones de carácter internacional, político, económico y social que beneficien a la sociedad en general, para que sean efectivas las garantías de no repetición de las violaciones y del conflicto mismo, es basado su desarrollo y aplicación en restablecer la confianza, la democracia, los derechos de las víctimas entre el territorio y el Estado, las comunidades y el grupo armado. En conclusión, vemos que cada día cómo las marcas del desastre y la violencia quedan plasmadas en nuestro territorio. Son huellas en las estructuras social y política de los colombianos. Cada rincón tiene huellas de sangre, lágrimas, incertidumbres por el futuro incierto de los hombres, mujeres y niños de cualquier edad que fue desquebrajado desde lo más profundo de sus entrañas, al ser saqueados y violados muchos de sus proyectos y derechos con la muerte de unos o más miembros. Hay personas que perdieron casi una familia completa. Niño perdió a mamá, papá y hermanos y quedó uno solo, como hay unos que perdieron parientes también. 2. Conocer las diferentes respuestas que se pueden presentar producto de la exposición a hechos violentos. Le permite direccionar al facilitador sus esfuerzos para hacer más efectivo su actividad. Cuando una persona se le ha vulnerado sus derechos, experimenta una serie de situaciones bastante complejas, especialmente en el plano psicológico, generando la mayoría de las veces ansiedad, estrés, depresión, entre otras enfermedades. Y por último, hemos aprendido que con las armas y el derramamiento de sangre no se logra nada. Tenemos buena historia que contar en nuestras futuras generaciones, que escucharán de una patria boba
Y miles de años después escucharán de una nación que creyó en una inclusión constitucional en un tratado, que trajo cese del conflicto armado y paz a nuestra Colombia. Bueno, muchas gracias por su atención prestada y que Dios les bendiga.